Un periodista de una larga y brillante trayectoria en el departamento de La Guajira es el invitado en esta oportunidad a los estudios de radio y televisión de la emisora Guajira Estéreo y el canal de televisión Teleguajira. Nos referimos a Carlos Serrano Cotes, un periodista muy querido por sus colegas, un nombre sonoro en la comunicación social de esta sección del país, toda una vida consagrada al ejercicio de esta actividad periodística en radio, prensa y televisión. Carlos, bienvenido a esta que es su casa radial. Gracias, Pepe, muchas gracias, mucha satisfacción para mí, mucho honor el estar aquí con ustedes. ¿Qué satisfacción se siente, Carlos, después de ejercer esta actividad que a usted tanto le apasiona durante más de 50 años? Bueno, Pepe, les cuento que en primer lugar ha sido algo satisfactorio. No era nuestro propósito de vida, ¿no? Al comienzo. Llegamos aquí por cuestiones del azar, pero así son las cosas, ¿no? Nunca lo imaginé. Es más, yo más bien estaba interesado en otros aspectos, ¿no? Estuve haciendo hasta algunos jarceos en algunas universidades. No se logró nada tampoco allí. Pero en el periodismo, que no era mi propósito llegar a esto, he encontrado muchas, muy grandes satisfacciones. Sí, porque tenemos entendido, usted nació aquí en Riohacha, estudió su primaria aquí en la ciudad, también el bachillerato, y se fue a Bogotá, tenemos entendido, donde hizo varios semestres de sociología y también de derecho. ¿Cómo se metió usted? ¿Cómo ingresó a esta actividad, Carlos? A la actividad periodística. A la actividad periodística, sí. Naturalmente. Bueno, no pudimos terminar ninguna de las carreras que iniciamos. Sociología en la Universidad Nacional y Derecho en el Externado de Colombia. Eran los tiempos en que las situaciones para la gente pobre, ¿no? Eran bastante dificultosas. Sí, no como ahora. Hay muchas facilidades hoy, Pepe, hemos avanzado mucho. Eran movimientos estudiantiles muy importantes y muy significativos en la historia del país, eso que usted vivió en Bogotá. Sí, no. Yo nunca imaginé que las cosas iban a llegar a donde llegaron en este país. Prácticamente en esa época que yo estuve estudiando en esas universidades se gestaron los grandes movimientos sociales de alta repercusión a lo largo en estos últimos 50 años en Colombia. Increíble. Incluso tuve de profesor a varios protagonistas de estos movimientos. Fals Borda, por ejemplo, si no estoy mal. Orlando Fals, el padre Camilo Torres, que era nuestro profesor de métodos de investigación social en la Facultad de Sociología. Que llegó a ser guerrillero. Llegó a ser guerrillero y murió en acción. Figura en la historia nacional, indudablemente. Nadie imaginaba que el padre Camilo tenía esas ideas. Nosotros ni remotamente lo imaginamos. Pero fíjese. Bueno, y luego de esa trayectoria en Bogotá, de esos estudios en la capital del país, le reiteramos la pregunta: ¿cómo ingresa usted al periodismo? Había necesidad de un corresponsal para un periódico barranquillero, el Nacional, ya extinguido ese periódico. Necesitaban un corresponsal por intereses políticos, como ha sido siempre en este país y en esta región. Y me propusieron que le sirviera de corresponsal, enviara noticias de la región solamente para tener acto, no para que yo hiciera declaraciones políticas, sino simplemente para, como quien dice, tener una ficha en el periódico por si acaso vamos a necesitar que nos publiquen algo. Yo, pues, que no conocía muy bien el ambiente de esas cosas, accedí, ¿cómo no? Duré algunos meses por allí. Comentábale a unos amigos míos que yo me llevé una sorpresa después de 50 años, cuando me enteré que en esa época, y yo no lo sabía, el director del Nacional era Cepeda Zamudio. Cepeda Zamudio, una de las figuras literarias de Colombia. Figúrese. Sí, era director del Nacional en esos años. Muchos años. Y luego me imagino se vincula a otros periódicos regionales. Sí, pero ya aquí en Riohacha se creó un periódico regional con los doctores Orlando Vidal Ojoiro, Jorge Sprocker Mendoza y Alfredo Brito Vence. Despertar Peninsular. Era un quincenario. A veces no podíamos sacarlo quincenalmente por cuestiones
dificultades de orden económico, financiero, ¿no? Como siempre, y sigue siendo todavía con la prensa escrita en nuestros medios. Pero allí se hicieron los esfuerzos, también tuvimos un periódico, fueron 2 periódicos que hicimos con el doctor Vidal Ojoiro, Despertar Peninsular y otro cuyo nombre se me escapa. Con Amaury Arón hicimos también un periódico, no recuerdo el nombre tampoco. Sí, yo recordamos el periódico, sí. Y allá en Maicao también hicimos otros periódicos más, todos de corta existencia. Muy corta existencia, no había apoyo. Es más, yo creo que esa era la novatada de uno no sabía cómo manejar eso. Usted más que todo, y quiero que nos corrija, se ha dedicado más que todo al periodismo radial. Sí, al periodismo radial lo iniciamos aquí, recuerdo yo, en la radio comencé aquí en Riohacha haciendo un programa que me invitó un amigo mío, de radio común, de esos folclóricos. El amigo se llama todavía, Lenín Bueno Suárez. Ah, claro, el colega Lenín Bueno Suárez. Me llamó la atención. Digo, ¿sigue en la radio Lenín, o yo? Sí, qué bien. Y se llamaba, por cierto, se me vuelven a olvidar los nombres. Sí, y entonces era premiando sintonía. Ajá. Y Lenín era ya un hombre ducho en esas cosas. Yo no, era la primera vez que me le enfrentaba a un micrófono. Sin embargo, allí hicimos nuestra tarea. Nos imaginamos que en Ondas de Riohacha. En Ondas de Riohacha, estaba ya en la calle Ancha, en la casa. Que es la emisora pionera de la radiodifusión en La Guajira. Exactamente. Y luego en la misma Ondas de Riohacha, con los mismos doctores, Vidal Ojoiro, Brito Vence y Esprocal Mendoza, hicimos en la misma emisora un programa radial de carácter cívico, se me escapa el nombre, a tantos tiempos, ¿no? Y de allí, pues, por cuestiones de necesidades, pues, de desarrollarse uno en la vida, de expandirse, buscando nuevos horizontes, me trasladé a la ciudad de Maicao allá. Donde se hizo, a propósito, que eso es importante, Carlos, aprovechando su presencia, en Maicao, en esos años, se hizo tal vez la mejor radio. Allí estuvieron presentes figuras importantes de la radiodifusión en la costa Caribe. Sí, exactamente. Estaba Ignacio Ramírez Pinzón, periodista también conocido y fue columnista del Tiempo, hombre de cine, un cineasta también, un hombre muy, muy interesante. Y en el campo artístico y radial, Raúl Comacerna, un veterano barranquillero, un artista completo en esas cuestiones. Así es. Fernando Correa Cáceres, un intelectual como periodista, mucha gente muy buena. Y ellos le imprimieron a la emisora de Maicao, era Radio Península, de don Arnoldo Zapata Bustamante, un empresario antioqueño radicado en la ciudad de Maicao. Le imprimieron un carácter muy distinguido a la emisora, porque decían ellos que la emisora Radio Península estaba despejado el dial en esos años, ¿no? Tenía un gran campo que recorrer. Llegaban corresponsalías de Europa muy frecuentemente, de países europeos y de todos los países del Caribe, y decían ellos, esta es la voz de Colombia. Tenía una cobertura envidiable en ese entonces. Entonces yo decía que teníamos que darle cierto viso internacional a la emisora. Y por eso teníamos que hacer alguna radio elegante, sobria, ¿no? Y tratar de hacerlo lo más profesional posible, aunque yo no era ningún profesional en eso. Se hacía, y esto hay que resaltarlo también, Carlos, se hacía, como usted muy bien lo ha dicho, una radio elegante, de altura. Hasta radioteatro tenían en Radio Península. Radioteatro, había radio tómbolas y cosas de esas. Era un trabajo muy interesante, muy bien hecho, muy bien. Se contaba con muy buenos presentadores y locutores. Los locutores tenían que ser profesionales y de acuerdo al nivel había un estatus, una escala, locutores de tipo A, B, C y D, ¿no? Y se trataba de seleccionar los mejores. Como no había que se importaban, llegaron locutores de trayectoria como Tulio Pizarro Herrera, ¿no? De grata recordación, una de las mejores voces que ha tenido la costa Caribe. Julio Pizarro Herrera, que en paz descanse, ¿no?
grandes voces y grandes periodistas. Y cuando se exigía en la radio buenas voces, era un requisito indispensable, ¿no? No se permitía lo que nosotros decíamos en nuestro lenguaje coloquial, el guacharaqueo. No se podía. Inclusive, fíjese, los discos de la programación musical habitual estaba programado, no venían ya programados, y tenían una serie de bocadillos mediante los cuales el locutor tenía que hacer la presentación de la grabación, o sea, del disco, del musical, y también la despedida, ¿no? Anunciando el autor y anunciando también el intérprete y el título de la canción, por supuesto, ¿no? Todo era una serie, un protocolo que había que cumplir allí, era no era ceremonioso, pero sí había cierta rigurosidad buscando la excelencia. Al lado de Radio Península en Maicao también estaba Radio Tribuna, también sí, donde usted tuvo la oportunidad de trabajar. Era emisora hermana de Radio Península, propiedad de don Arnoldo Bustamante. Fue la primera emisora que trabajó en FM, aunque no estaba autorizado el FM. El FM en esa época era el enlace entre estudios y transmisores, ¿no? Como el estudio, a Radio Tribuna se le daba un carácter secundario, ¿no? Inclusive se abandonó en una época en que me tocó a mí asumir de director de la emisora, porque también me tocó posteriormente fungir como director de radio artístico, ¿no? Y director también de los medios de prensa de ellos, en ambas emisoras. Y entonces tomamos la banda de FM, estaba dañada el sistema de AM que llamamos, ¿no? Así es. Habitual en esos tiempos, el FM no estaba comercializado, nadie lo oía. Y nosotros pusimos a la gente de Maicao a escuchar FM, tal vez por primera vez en Colombia, ¿no? A través de Radio Tribuna, y pegamos fuertemente con nuestra programación musical e informativa. Recuerdo que teníamos un noticiero corto, muy breve, media hora, Maicao Informa. Bueno, fue tan grande que nos decíamos en la calle al pasar, Maicao Informa. Tuvo mucha popularidad ese informativo. Ya hemos hablado de Radio Península y Radio Tribuna, emisoras de Maicao, y nos volamos, Carlos, hablar de Radio Almirante, que fue una emisora emblemática aquí en el departamento de La Guajira después de Ondas de Riohacha, y donde usted también jugó un papel protagónico. Sí, aquí estuvimos en Ondas de Riohacha, como te dije, la primera vez con los doctores, amigos nuestros, los profesionales citados, con Lenín Bueno Suárez, etcétera. Pero nos tocó, nos fuimos a Maicao, ¿no? Y allá nos vinculamos a Radio Península y a Radio Tribuna. Pero retornamos pocos años después a Riohacha. Retorné a Riohacha en compañía de otro gran periodista, se me escapaba, ¿no? Un gran locutor, era periodista, era redactor, era un hombre completo, un profesional completo, multifacético, Roberto Enrique Pineda, lengua, ¿cómo no? Importantísimo, sí. No, con Roberto Pineda nos tocó, él venía en calidad de director del noticiero de aquí, el noticiero Almirante, y yo venía haciéndole la segunda a Robertico, como le decíamos nosotros, ¿no? Y así nos vinculamos por primera vez, por segunda vez, a Radio Almirante. Radio Almirante, que era la emisora líder en esos momentos, señor, aquí en el departamento de La Guajira, una emisora que fundó el exparlamentario Eduardo Abuchaibe Ochoa. Exactamente, con el doctor Eduardo Abuchaibe Ochoa. Y luego, pues, usted allí dirigió varios programas. Les recuerdo algo aquí, los profesionales y no profesionales, la gente recuerda mucho sus actividades periodísticas, pero fundamentalmente un programa que usted tenía para ejecutivos y para usted también. Es un programa muy escuchado que se transmitía al mediodía después del noticiero institucional. Sí, claro, lo recuerdo muy bien, para ejecutivos y para usted también. Sí, señor, que era periodístico, pero además tenía otros componentes. Tenía otros componentes, tenía notas sencillas, informaciones de carácter económico, social. Dada la hora, pues no era el momento para entrar en profundidades, se trataban con cierta ligereza, ¿no? Los temas para hacerlo más llevadero, porque era la hora de la siesta, y lo matizábamos con música estilizada, ¿no? Música
instrumental. Estaban de moda las grandes orquestas internacionales de ese momento, la de Frank Porcel, con otra así, todas esos grandes, Carabelli, ¿no? Y Berkenfeld, esas grandes orquestas que eran en escala mundial, resonancia mundial, pues allí para ejecutivos... Y para usted también, teníamos la oportunidad de escuchar esos clásicos de la música. Exactamente. Duramos mucho tiempo con ese programa, ¿cómo no? Seguimos con el periodista Carlos Serrano Cotes y estamos recordando momentos importantes de la radiodifusión en el departamento de La Guajira. En los años 70 también usted tuvo la oportunidad de trabajar en el noticiero Almirante, que era el más importante en esta emisora en Radio Almirante. ¿Usted recuerda muy bien? Sí, exactamente. Como había dicho, llegamos con Roberto Enrique Pineda, porque él asumía la dirección. Él abandonó la dirección, ¿sabe? Y recuerdo que fue usted, Pepe Palacio Coronado, quien asumió la conducción, la dirección del noticiero, y a mí me tocó trabajar con usted bajo su égida, en calidad de redactor. Estamos hablando de los años finales de la década de los 70. De los 70. Así es, correcto, sí, así señor. Es. Correcto. Allí estuvimos. Posteriormente regresamos, pero no fue un gran desempeño tampoco, no trabajó mucho tiempo. Pero sí logramos trabajar posteriormente, luego que usted abandonara la dirección de eso, continuamos allí al frente del noticiero por varios meses, creo que un par de años duramos allí, hasta comienzos de los 80. Luego usted ha venido trabajando modesta y silenciosamente, incluso sin firmar para importantes medios. Bueno, ¿por qué esa exagerada modestia, Carlos? Pepe, quizá no sea modestia, porque sería una inmodestia decir que es modestia. No vayan a tomarlo como una cantinflada, por favor. Porque a muchos lo parece. En realidad, de verdad, Pepe, lo que ocurre es que uno como redactor y como periodista no es la estrella, uno no es la figura, la figura es la noticia. No, uno no es el protagonista. Al lector, al oyente, al público, a la opinión pública, a la ciudadanía, no le interesa el periodista, la figura del locutor, ni del redactor, ni del mismo comentarista a veces. Como equivocadamente se estila. Sí, como se estila. Le interesa la noticia y uno se debe a la noticia. Y uno debe darle la preeminencia y su atención primordialmente a la noticia, a la concepción de la noticia, la manera como la va a presentar, cumplir con los fundamentos de la información noticiosa para hacer algo digno y que merezca el respeto y la atención del público. Carlos, siempre he tenido la impresión que sus estudios de sociología le influyeron mucho en su actividad periodística, en esa forma de usted concebir la noticia, de estructurarla. Bueno, sí, ciertamente, en parte se debió a eso, ¿no? No porque yo nunca me hubiera propuesto ser periodista, nunca, jamás, ni pensé que llegaría a serlo nunca en la vida, sino que es verdad, de verdad, es que se trata de una cosa, Pepe. La sociología, por ejemplo, es el estudio de los hechos sociales. Es un enfoque científico. Aplicar el método científico a los acontecimientos de la vida común, no de los grandes acontecimientos, las grandes guerras y revoluciones, sino a la vida cotidiana, la vida común, normal y corriente. Eso es lo que estudia la sociología, la interacción humana, que es la misma, el que es objeto de atención del periodista, pero desde otro enfoque, ¿no? Y desde otro ángulo. Entonces ya yo tenía un entrenamiento sobre observación de los hechos, redacción del informe, la objetividad que había que aplicar, ¿no? De suerte que entonces eso facilitaba la redacción de las noticias y la función periodística. En la función periodística. Eso fue lo que me ayudó a mí en realidad. Ha influido mucho en eso. Exactamente. Porque yo lo limité a la noticia, no. En todos los géneros periodísticos que usted trabaja, vemos que en la sociología tal vez ejerció cierta influencia, incluso en la metodología de usted realizar los trabajos. Así es. Sí, exactamente. Y eso es lo que estudia la comunicación. En la sociología estudia la comunicación humana.
la interacción humana, las relaciones humanas, las instituciones sociales, exactamente. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Muchas gracias por aceptar esta charla, participar en esta charla de Guajira Estéreo y el canal de televisión Teleguajira. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepe, y gracias también a ustedes, oyentes amables.